Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Cuánta alegría estar con ustedes nuevamente en Para que el mundo crea. Gracias por su amor y gracias por su fidelidad y gracias por su sintonía diaria. Y también demos gracias al Señor por esta emisora maravillosa que nos concede estar aquí de lunes a viernes, todos los días, a esta hora compartiendo con ustedes. Eso además de las redes sociales que llevan diariamente este programa en audio y video al mundo entero. Agradezco al Señor por toda la gente que nos ha estado escribiendo y nos ha estado comentando acerca de la bendición que ha representado para su vida estos programas. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo directamente a través de las redes sociales o escribiendo a nuestra dirección electrónica. Mi correo electrónico es biblia@diazpavon.com. No olvide que Díaz con Z y Pavón con B de Biblia. biblia@diazpavon.com. En el día de ayer comenzamos una nueva serie que la llamamos Más que Vencedores. No quiero utilizar esa expresión más que vencedores de forma superficial. Quiero utilizarla en su debido contexto, mirando los versículos, que fue lo que comenzamos a hacer ayer y hoy vamos a continuar haciendo. ¿Qué cosa es ser más que vencedor? La atmósfera, el ambiente en el cual el apóstol Pablo hace esta declaración, es esa atmósfera de un general que llega con sus ejércitos después de haberse enfrentado a una gran batalla, a una gran pelea, a una gran guerra. Regularmente esos generales, esos comandantes, pues los jefes del ejército, cualquiera hubiese sido la forma en que los identificaban, llegaban, hacían su entrada a la ciudad para dar testimonio de la victoria, para dar testimonio del logro alcanzado. A menudo se traían al rey de la nación vencida, a algunos soldados y los llevaban ahí por delante. Y ellos, pues con ese aire de gloria y de grandeza, le testificaban a la nación: estamos seguros, lo hemos logrado, hemos vencido. Y la fiesta era enorme, la gente celebraba. Ese es el ambiente, esa es la atmósfera de estos versículos y de esta declaración. Ayer terminamos hablando de este versículo con esa expresión que me parece maravilloso: no escatimó. Me parece que no hay manera de hacer demasiado énfasis en ese no escatimó. Me refiero al versículo 32 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ese versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No lo escatimó. ¿Qué significa la expresión? Pues yendo directamente al original, la idea del versículo, la idea de la palabra, de la expresión escatimar, cuando no escatimó, lo que dice allí en el original es que no lo perdonó. Es decir, que Jesucristo fue declarado culpable por el Padre a fin
de perdonarle a usted y perdonarme a mí. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Y dice que el Padre no escatimó a su Hijo. No dijo, como ahora los pecados están sobre mi Hijo y este es mi Hijo, a este sí lo perdono. Usted ha visto cómo existe ese doble estándar en la gente y a veces en nosotros también. Que si lo malo lo hace el vecino, es un bandido, un sinvergüenza, un mal muchacho, pero si lo hace el nuestro, el pobrecito, él no quería hacer eso. Y entonces tenemos un doble estándar. Si lo hace otra persona, merece la muerte. Si lo hace mi hijo, merece el perdón. Doble vara. Dios no tiene doble vara. Lo que dice aquí es, ustedes pecaron y el pasaje, la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá, la que pecare. Así es que se paga con la muerte la desobediencia a Dios. Cuando nuestros pecados fueron depositados sobre Jesucristo, entonces lo que uno esperaría es que diga, bueno, ahora estos pecados están sobre mi Hijo amado, a él no lo voy a matar o no voy a permitir que muera. Dice, no lo perdonó, no escatimó, ni siquiera que fuera su Hijo. Dijo, hay que obrar con justicia. Por ese pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Por ese pecado tiene que haber muerte. Jesucristo vino para cumplir la ley. Jesucristo vino para que nuestro perdón, nuestra justificación, nuestra santificación no fuese basada en un amor de padre que dice simplemente, olvidémonos de ese asunto, vamos a seguir adelante. No, él no dijo, no quiso tomar como cosa insignificante nuestros pecados. Pero eso, que es tan duro y tan fuerte, tiene un lado precioso, maravilloso, hermosísimo, y es que usted no simplemente ha sido perdonado por su pecado, ya se pagó el precio. Así es que somos como aquella persona que sale de la cárcel y dice, ya pagué el precio con la sociedad, ahora soy un ciudadano absolutamente libres. Usted y yo, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, somos absolutamente libres. Eso es victoria. La muerte de Cristo significa que nosotros somos victoriosos, que nosotros somos vencedores. ¿Vencedores por qué? Vencedores porque Cristo venció el pecado. Cristo venció la culpa, Cristo venció la muerte, Cristo venció el infierno, Cristo venció al diablo, Cristo venció la enfermedad, Cristo venció la condenación y hoy nosotros somos absolutamente libres. Gloria a Dios. Podemos celebrar que somos libres, podemos celebrar que el Señor nos ha hecho libres. Volviendo a la palabra escatimar, también significa eximió o eximir o no guardó. ¿Qué significa? Que Dios no guardó, no protegió a Jesús del castigo que correspondía y no lo eximió de las consecuencias. Así que Jesucristo sufrió las consecuencias de su pecado y de mi pecado. Él fue culpado, condenado por nosotros y nosotros liberados por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. El versículo que citamos sobre este tema es ese del libro del profeta Isaías. Me parece, bueno, indispensable que leamos hoy. Isaías capítulo 53 y versículo número 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo a Jesús, con el quebranto que nos merecíamos nosotros. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Él sufrió para que nosotros vivamos. Qué pasaje tan extraordinario, qué declaración tan maravillosa. Bien, dejamos eso allí y avanzamos hacia esa entrega. A ver, lo entregó por nosotros. Déjenme o permítanme mirar otro aspecto de esto. Hemos hablado del sacrificio por el pecado y el recibir nosotros el perdón. Ahora, un pequeño énfasis aquí. Lo entregó por nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la idea? Lo entregó por nosotros. Considere esto. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único Dios verdadero, Dios uno. Estos tres son uno, el gran misterio de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad, el unigénito del Padre, el único que en esencia y naturaleza es absolutamente igual que el Padre, su único Hijo, su unigénito. Lo entregó. La pregunta es, ¿qué cosa tiene un padre de mayor valor que su hijo? Usted, si es madre, o si es padre, o si ha visto y ha considerado la relación padre-hijo, usted ha de estar de acuerdo conmigo de que un padre no tiene nada más valioso que su hijo. ¿Qué cosa puede ser más valiosa que un hijo? No hay cosa que le pidan a un padre, a un verdadero padre, que no sacrifique por su hijo. Si la salvación, si el perdón, si la sanidad, si la excarcelación de mi hijo implica que yo vaya a prisión, estoy dispuesto a hacerlo para que mi hijo sea libre. Estoy dispuesto a morir para que mi hijo sea salvo. Estoy dispuesto a arruinarme para que mi hijo se sane. Si el cirujano le dice, yo se lo opero, pero esto le va a costar todo el dinero que usted tiene, vamos a responder, estoy dispuesto a dar todo mi dinero para que mi hijo sea intervenido y sanado. Aquí dice que por usted el Padre entregó a su Hijo. Yo tengo que abundar en eso, pero en este instante debo ir a la primera pausa. Cuando regrese de esta pausa, entonces voy a abundar en este punto, la entrega. Él lo entregó, lo que eso implica de forma práctica para nosotros en el día de hoy. Al irme, quiero recordarles que si quiere la oración, los teléfonos en mi oficina, que está aquí a la par de esta pared que está detrás de mí, ahí están nuestras oficinas y ahí hay personal listo para atender su llamada telefónica, orar por sus peticiones, interceder por usted, pasarme esa petición para que yo siga orando por ella. El número que usted tiene que marcar es el 305-228-9697. Márquelo ahora, 305-228-9697. Llámeme, quiero orar. Vamos a la pausa. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Quedé en ese interesante tema de la entrega. Entregó a su Hijo por nosotros. Claro, yo tengo que hacer un comentario al respecto. Me parece importantísimo y creo que no solo importante, sino muy provechoso para todos nosotros en cuanto a cómo mirar esa expresión. El Padre lo entregó por nosotros. ¿Qué sugiere esa frase para el ser humano y qué sugiere para Dios? ¿Qué quiere decir Dios cuando hace esa declaración? ¿Y qué quiere decir el ser humano, la gente, los seres humanos, cuando hacen esa declaración? Cuando una persona dice, ya di lo más valioso que tenía, ya di lo más importante, regularmente continúa una frase que dice, ¿qué más tú quieres? ¿Qué más puedes pedir? Es decir,
nuestro padre o el esposo, la esposa, mamá, papá, un hermano, le dice a su hermano, ya te di mi mejor camisa, ¿qué más quieres? O ya te di mi mejor lo que sea, ¿sí? Mi mejor cualquier cosa. ¿Qué más te puedo dar? Ya no te puedo dar más. Pero no es así que es usada esta expresión en los labios de Dios. Esto es muy importante. Dios no está diciéndonos, ya te entregué a mi Hijo Jesucristo, ¿qué más te puedo dar? No, no, no. El versículo se escribe de otra manera y de otra manera es así. Ya te entregué lo más valioso. Te entregué lo más amado, te entregué lo que más significa, te entregué lo más grande, que no te entregaré entonces. Si te di a mi Hijo Jesucristo, si no escatimó, si ni siquiera le puso suficiente valor, sino que dijo, lo entrego, no importa cuánto vale, si estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nosotros, ¿cuánto más no estará dispuesto a dar? Con eso, la comunicación directa de Dios a su corazón debe ser, mira cuánto te amo, mira cuánto te aprecio, mira cuánto te valoro, mira cuánto significa para mí tu salvación, que lo más que yo aprecio y lo más que valoro y lo más grande, lo entregué por ti. Por lo tanto, ¿qué cosa me pedirás que yo no te daré? ¿Qué cosa necesitarás que yo no esté dispuesto a hacer por ti? Oiga, ¿en qué posición maravillosa nos coloca esto? En esos términos está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pretende con esta expresión, más que vencedores, que sepamos que tenemos un privilegio que ningún ser, ninguna cosa creada lo tiene. Esto es una promesa que Dios no hizo al reino vegetal y no hizo a los animales en general, hizo al ser humano, hizo al hombre, hizo a los hijos de Dios. Es una promesa para aquellos que se convierten, para aquellos que entregan su vida, que rinden su corazón. Si di a mi Hijo para salvarte, ¿qué cosa necesitarás que no esté dispuesto yo a entregar por ti? Vuelvo a leer nuestro versículo y ahora me extiendo un poquito más, el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos las dará? ¿Qué cosa será tan importante? ¿Cómo aplicamos esa expresión? Bueno, si estuvo dispuesto a darle a Jesús para que usted fuera salvo, ¿cómo no va a estar dispuesto a darle una sanidad? ¿Cómo no va a estar dispuesto a darle un milagro que usted necesite? ¿Cómo no va a estar dispuesto a darle, a suplir, a proveer a sus necesidades espirituales, emocionales, físicas, económicas? Dios le ama y le ama lo suficiente como para estar dispuesto a hacer por usted lo que sea necesario. Eso sugiere una pregunta y la pregunta es, entonces, ¿por qué razón hay cosas que he pedido que Dios no me la dio? Bueno, porque esto no es simplemente una varita mágica para conseguir caprichos. Esto es una relación de amor y la relación de amor es una relación responsable. Mi hijo, por mucho que yo lo ame y por dispuesto que esté yo a darle todo lo que él necesita, hay cosas que él puede desear, querer y pedir que a mí no me va a parecer que son propias, que no es correcto, que no le conviene. Y cuando mi hijo me pide algo y yo creo que a él no le conviene, entonces no se lo doy. Mi hijo Juan Carlos, mi hijo mayor, yo tengo 3 hijos, mi mayor, cuando tenía, no sé, tal vez calculo así que serían unos 7 años de edad, un día se acercó y me dijo, papá, yo necesito que hables con mamá. ¿Y qué pasó? Me dijo,
Bueno, que mamá me obliga a comer arroz, frijoles, habichuelas, ensalada. Ella me obliga a comer carne, pollo. Y tú no quieres comer esas cosas. No, ¿y qué tú quieres comer? Dijo, papá, yo quiero que hables con mamá y le digas que yo solo quiero comer helado. ¿Y por qué solo quieres comer helado? Y dijo, porque me gusta. Así es que Juan Carlos, a aquella edad, quería comer solo lo que le gustaba. No estaba interesado en lo que le aprovechaba. Así es que su petición era una petición de niño, era una petición niña, era una petición inocente, pero superficial, limitada en el entendimiento y en la sabiduría. Yo solo quiero comer helado. Si yo hubiese cumplido con la petición de mi hijo, por mucho que yo lo amaba y por mucho que yo quería bendecirlo y concederle sus deseos, esa no se la concedí. Porque si lo hubiese hecho hoy, Juan Carlos estaría muerto. No hubiese durado mucho tiempo. No convenía. Así es que hay cosas que Dios no le va a dar a usted. No porque Él no quiere y no porque no le ame, sino porque no convienen. Los nos de Dios son una expresión de amor. Las negativas de Dios a hacer ciertas cosas en nuestras vidas no son rechazo, no es falta de amor, son todo lo contrario, una hermosa expresión de amor. Porque Dios nos ama, hay cosas que no nos las concede, porque somos inmaduros en nuestra forma de pedir, pero Él nos ama. Oiga, si Dios dio a su Hijo, Jesucristo, por usted, es porque le ama. Tiempo de ir a mi segunda pausa en este instante. Por lo tanto, les quiero recordar que los teléfonos siguen a su disposición. Ahí está el número. Puede marcarlo ahora. 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Llame ahora. Quiero orar con usted y por esa petición maravillosa que Dios le va a contestar. Vamos a la pausa. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. En este periodo quiero continuar con nuestro énfasis, pero quiero que leamos 2 versículos más de ese capítulo a fin de ir a nuestro próximo enfoque. A ver, me refiero a los versículos 33 y 34 y seguimos en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Continúa el apóstol Pablo en su explicación de por qué somos más que vencedores. ¿En qué sentido somos esos campeones que trascienden a la victoria? Bueno, a la victoria humana, ¿verdad? Y participan de esta hermosa y maravillosa victoria que es en Cristo Jesús. ¿Quién acusará? Hay una respuesta divina en estos versículos a las acusaciones. Seres humanos, personas, circunstancias, ambientes, sociedad, cultura, puede acusar a la iglesia, puede acusar al creyente. De hecho, lo hacen. La cultura va en su proceso, la sociedad en su proceso degenerativo, cada día alejándose más de la palabra, alejándose más de los principios, esos criterios que han sido postulados a través de generaciones y que ahora, de alguna forma, nuestra sociedad se va alejando de allí. Intentan redefinir las cosas que han estado definidas a través de los años.
redefinir lo que es el matrimonio. Ya el matrimonio deja de ser la unión con la bendición divina de un hombre y una mujer. Salimos de allí y la sociedad quiere redefinir eso. Quiere redefinir la relación entre padres e hijos con barbaridades como escuchar, leer de senadores que pretenden justificar el incesto y hasta aceptarlo dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad. Espantoso. Cosas que se consideraban ajenas, malas, de repente dejan de ser malas y comienzan a ser llamadas buenas y bonitas por nuestra sociedad. En la medida en que nuestra sociedad se deteriora, se aleja de Dios, se aleja de la palabra de Dios, se aleja de los criterios santos, entonces se torna acusativa contra la iglesia y en lugar de ver la iglesia como una ayuda, como una bendición, comienza a acusarla en su estilo. Comienzan a restar importancia a la cantidad de alcohólicos que la iglesia recibe y convierte en creyentes, en buenos ciudadanos, en padres productivos. No le hacen caso a eso ni lo enfatizan. Lo mismo con los adictos a drogas, lo mismo con el problema del divorcio, del aborto. La iglesia hace un trabajo extraordinario ministrando a gente y levantándolos, con los desanimados, los desafortunados, los deambulantes. Allí está la iglesia, bajo los puentes, dando de comer a los deambulantes, ayudando. Eso no lo mencionan. Se tornan acusativos para hablar de aquel pastor que tiene un buen auto o vive en una buena casa, porque ya usted sabe, dentro de la sociedad todo el mundo tiene derechos, pero no los cristianos, y no los pastores, sino los ministros. Aquel que es maestro de escuela, que es ingeniero, que es abogado, que es político, quien sea, que es carpintero, que es albañil, que es plomero, todo el mundo tiene derecho, puede comprar su carro, puede comprar su casa. Un pastor lo hace y comienzan las críticas. ¿Por qué? Porque allí está la acusación contra la iglesia, dañar al pueblo de Dios. Se escriben libros que son una barbaridad, libros deteriorando la imagen de Jesucristo, la imagen de Moisés, de la Biblia, de Abraham, deteriorando la imagen misma de las Escrituras, y contra esos libros no se dice nada, están muy bien, ¿sí? Son divertidos, con mucho gusto, y se hace una película del Arca de Noé y se toma ese simbolismo bíblico precioso del arco iris, que es la esperanza y la promesa de Dios de que este mundo no sería destruido con agua nunca más, y lo convierten en un emblema de pecado, en un simbolismo de pecado que se aleja totalmente del propósito con el cual Dios puso allí el hermoso arco iris. Y no deje que nadie se lo quite, siga usándolo como la Biblia enseña y diciendo lo que la Biblia dice que es, y punto. Ahora bien, mientras vivimos ese proceso de acusación contra la iglesia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice las Escrituras? Pues la Escritura pregunta que ¿quién acusará? ¿Quién va a acusar a los elegidos? ¿Quién? Me encanta el argumento porque lo que está diciendo es que no hay acusación contra los que Dios absolvió. No hay acusación contra aquellos que el Señor perdonó. Y la idea allí es que Dios los declaró inocentes. Escúchame, cristiano, no se deje impresionar por lo que el mundo diga. Dios le llamó a usted inocente. Dios lo exculpó. Dios tomó sobre su hijo la culpa suya y lo declaró totalmente inocente. Fíjese que él no dijo no culpable. Él no dijo no culpable, no, él dijo inocente, absuelto,
No hay cargo en su contra. Jesucristo pagó el precio de su absolución. Así es que es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo que vengan los acusadores, que disparen, que insulten los que acusan. ¿Qué me importa quién acusa si Cristo es el que me perdona? Si Cristo es el que justifica, si Cristo es el que me ayuda. El Calvario obró a favor suyo. El Calvario obró a su favor. No me importa quién hable en contra. En nuestro lugar y en nuestro favor, Jesucristo se manifestó desde la cruz del Calvario. ¿Quién condenará? Yo voy a abundar en esto, pero tengo que ir a la pausa ahora. El número telefónico sigue siendo 305-228-9697. Llame, comuníquese, pida la oración. Voy a la pausa. Ya en tiempo de oración, ya es el momento de orar. Yo voy a continuar mañana con este tema, capítulo 8 de Romanos, y estamos en los versículos 33 y 34. ¿Quién es el que condena? Cristo fue el que perdonó, Cristo es el que justifica, Cristo nos absolvió, Cristo le declara inocente. ¿Por qué se preocupa usted de que alguien le llame cualquier cosa y le insulte y le ataque? Jesucristo le bendice y Jesucristo le ama y Jesucristo le ayuda. Por lo tanto, si usted necesita la oración, por favor, este es el momento de comunicarse, este es el momento de llamar. El número es el 305-228-9697. Yo insisto sobre ese número. 305-228-9697. Si usted prefiere dirigirme una cartita, dirigirme una nota, tome nota, perdone la repetición de la misma palabra, tome nota de mi correo electrónico. Mi dirección electrónica es biblia@diaspavon.com. biblia@diaspavon.com. Díaz con Z, Pavón con B de Biblia. Así es que escríbame, comparta su petición, su necesidad, voy a orar. Cuando usted llame, es posible que le entre la contestadora automática, la grabadora. Si es así, deje su mensaje, porque ellos la escuchan, toman nota de su petición y me la pasan para que yo ore por su petición. Será un gusto, un placer hacerlo. Tiempo de orar, oremos ahora. Padre Celestial, gracias por toda la gente que está llamando. Gracias por todos los que se están comunicando y los que se han estado comunicando durante la semana. Dios bueno, yo quiero orar con cada uno de ellos y por cada uno de ellos. Interceder, Señor, delante de ti por esas necesidades. Hay enfermos, hay gente en crisis económica, padres que experimentan crisis y necesidades con sus hijos. Hay diversas situaciones en la vida de estas personas que están escuchando y participando del programa en el día de hoy. Yo te ruego, Padre Celestial, que hoy hagas algo especial, algo maravilloso. Responde. Señor Dios mío, extiende tu mano poderosa ahora para hacer milagros. Extiende tu mano poderosa para sanar enfermos. Padre, yo declaro la palabra de sanidad sobre los enfermos y declaro que hay sanidad en los riñones, que tú restauras esos riñones enfermos, los haces nuevos. Señor Dios, haz desaparecer los cálculos renales. Destrúyelos ahora mismo, Señor, y haz libre del dolor y de la crisis a esa persona
que está escuchando ahora mismo y que está atravesando por momentos de necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tanto amor. Gracias por su bendición. Hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.